referido a la transformada de Laplace. Este es un tema, digamos, para nosotros es el último tema del curso. Ustedes lo que tienen es un método, si quieren, para resolver ecuaciones diferenciales, en este caso ecuaciones diferenciales lineales, diferente al que habíamos visto en el capítulo anterior. Y es un poco más clásico, si quieren, en este tema, en cuestiones, digamos, de modernidad o no. Y déjenme, les comparto el Word para escribirles. Yo supongo que ahí están viendo las páginas en blanco en el Word, ¿no? Sí. Ya. Sí se ven. Ok. Bien, entonces, nosotros hemos realizado digamos, resolución de ecuaciones por varios métodos, e incluso hemos resuelto ecuaciones no lineales, o lo que ustedes podrían decir, ecuaciones de tipo cuasi lineal. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son la transformada. De Laplace. Laplace fue un francés, general del ejército, de los ejércitos de Napoleón. Fue, digamos, una persona muy prominente en su época en el ambiente científico. Él se dedicó mucho a estudiar problemas que tenía que ver, bueno, una cantidad enorme de problemas que propuso soluciones, métodos para resolver. En particular se dedicó mucho a lo que es el calor, la transmisión del calor, y desarrolló mucha teoría respecto a ello. Y otra parte, digamos, que tiene que ver un poco con este ambiente de la transmisión de calor y otros efectos, también desarrolló este método de resolver ecuaciones diferenciales a través de una transformada. Es decir, lo que nosotros antes hacíamos es que, dada una ecuación diferencial, ¿no?, lineal y todo lo que quieran, nosotros por algún método la resolvíamos y obteníamos la solución de la ecuación diferencial en el tiempo, ¿sí? O sea, encontramos la función, si digamos es y, ¿no?,
y2' más 5y más 6y igual a una ecuación no homogénea igual a, qué sé yo, seno de t, donde t es la variable en este caso. Esa ecuación diferencial se la puede resolver en efecto en modo normal, como hemos hecho. Ustedes pueden transformar esa ecuación a un sistema dinámico, resolver por sistema dinámico, o pueden resolver por ecuación homogénea, después la ecuación particular y todo eso, ¿no? Como ustedes prefieran. Pero hay ciertas ecuaciones que son un poco complicadas, especialmente cuando son no homogéneas, porque ahí, digamos, el método de la transformada de Laplace es un poco más fácil de resolver por este método, ¿no? La transformada, ese tipo de ecuaciones no homogéneas. Las homogéneas, bien o mal, no ofrecen mayor dificultad, siempre y cuando ustedes puedan transformar en polinomio característico, sacar las raíces y definir la solución en base a esas raíces, la homogénea. En cambio, la particular se les podría hacer un poco complicada. En cambio, con este método es extremadamente sencillo. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial la transforman con la denominada transformada de Laplace, que la transformada de Laplace la vamos a denotar con una L mayúscula. Entonces, con esta transformada de Laplace de la ecuación diferencial, ustedes tienen una ecuación algébrica. ¿Sí? O sea, deja de ser una ecuación diferencial, se transforma en una ecuación algébrica en el dominio de las S, ¿sí? En un dominio S. Antes ustedes la ecuación diferencial tenían el dominio de las T's, ahora ustedes tienen el dominio de las S. Resuelven esta ecuación algébrica, que es una solución en S, en el dominio de las S, y luego lo que hacen es la inversa de la transformada de Laplace, L a la menos 1. Con la inversa de la transformada de Laplace obtienen la función en el dominio del tiempo, que es lo que andaban ustedes buscando originalmente. Por lo tanto, para evitarse, si es el caso, o si no tienen una solución fácil por este método directo, entonces pueden hacerlo por esta transformada de Laplace, ¿no? La transformada de Laplace es una transformada del tipo, si ustedes tienen, en general, ¿no? Después vamos a ver las soluciones, efectivamente, las ecuaciones diferenciales. Primero vamos a trabajar con lo que sería una función cualquiera, ¿no? Entonces, dada f de t, ¿sí? Entonces, cuando ustedes realizan la transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Entonces, lo que van a obtener es lo que se denomina la f mayúscula de S en S. Entonces, la F minúscula, esta es la notación que normalmente se usa, ¿no? Las minúsculas son para lo que es lo cotidiano, lo que se les da, la función en el tiempo, si quieren. Una vez que realizan la transformada, se transforma en una mayúscula, ¿no? Entonces, las mayúsculas tienen que ver con lo que es la transformada. Y, claro, lo que les queda es en función de S. ¿Sí? ¿Y cómo está hecha esta transformada? Está hecha a través de lo que se llama las transformadas a núcleo integral. Así se llama, ¿no?
Entonces, en general, no solo para las transformadas de Laplace, sino mucho más en general, lo que nosotros tenemos es que una transformada a núcleo integral le voy a llamar, en efecto, bueno, por lo general se llama la función K, que en este caso la función K es una función que depende de S y depende de T, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que f de S va a ser igual a la integral, ¿sí? Desde un alfa hasta un beta, de esta K, ST, que es el núcleo, ¿sí? Multiplicada por la función f de t en dt. ¿Sí? Esa es la transformada a núcleo integral, donde K es el núcleo. Ahora, K puede ser algunas cosas, ¿no? Primero les hago notar que el núcleo integral K es función de dos variables, es función de S y es función de T. F minúscula es función de T e integran en dt. Y como ustedes saben, una vez que integran en dt y reemplazan los extremos de integración, desaparece la variable T, porque la variable T viene reemplazada por los extremos de integración. Con lo cual les queda la variable S. ¿Sí? Ahora, este núcleo es muy importante. Hay un método asimismo para resolver ecuaciones que no lo vamos a hacer en este curso. No nos alcanza el tiempo. Pero es asimismo importante lo que se denomina las funciones de Green. Green como si fuera verde en inglés, ¿no? En realidad Green fue un matemático. Estas funciones de Green sirven, digamos, para resolver problemas de potencial, especialmente. Todo lo que tiene que ver con funciones potenciales. Nosotros hemos visto otros métodos para resolver esos problemas. En efecto, los sistemas dinámicos trabajan muy bien sobre esos sistemas potenciales. ¿Sí? Pueden ser sistemas hamiltonianos, pueden ser sistemas no lineales, linealizables, ¿sí? Tienen una forma de resolver. Las funciones de Green es otro método que es un poquito complejo, pero es bastante efectivo. Y tienen un ejemplo importante. Otro ejemplo interesante es, por ejemplo, cuando ustedes tienen, digamos que les voy a hacer esta. Si nosotros tenemos la función f, ¿no? Esto es t, esto es f, y la función es esta de aquí, por decir algo, ¿no? Una función cualquiera. En realidad ya vamos a ver, debe satisfacer una condición, f debe satisfacer una condición para que pueda ser usada o pueda ser transformada con la transformada de Laplace. No cualquier función puede ser transformada, ¿no? Como ustedes saben, cuando ustedes integran, bien o mal, las funciones discontinuas no tienen mucho problema, ¿no? Basta que la discontinuidad sea, por decirlo así, finita. Se llama discontinuidad de primera especie. O sea, son discontinuidades que están siempre contenidas en el codominio, digamos.
sea, el codominio es limitado y todo. Esa es un poco la idea. Si la discontinuidad es de segunda especie, o sea, discontinuidades que van al infinito, entonces de ahí ya no pueden hacer ni la transformada, no pueden hacer prácticamente nada. Ahí tienen que dividir el dominio y separar el problema en varias partes de modo tal de poderlas tratar. Y comienzan a haber muchos problemas en las discontinuidades que van hacia el infinito. Bien. Entonces, una transformada, si quieren, interesante, no es del de Laplace, pero sí es importante. Es, por ejemplo, si ustedes tienen la función que es 0, 0, 0, 0, 0 hasta un punto, ¿sí? Se hace, por decirlo así, se hace 1 en un tramo, por decir hasta ahí, ¿sí? Hasta B, y de B en adelante es 0, ¿sí? Entonces, si ustedes le llaman a esta la función K, ¿sí? Donde, claro, lo que estoy queriendo indicar es que este de aquí vale 1 en el intervalo AB. Entonces, cuando multiplican estas dos funciones, K por F, el resultado de esto es que todo vale 0 hasta A. En A, ustedes van a tener el valor de la función, o sea, van a tener esto de aquí, ¿sí? Solamente el tramo ese azul, y el resto es 0, porque están multiplicando 0, digamos, en este punto del dominio, en este valor de t, por ejemplo, en t sub 0, ustedes multiplican 0 por la función, es 0, ¿no? Todo lo que va antes de la, en el dominio, es 0 por la f, que da 0. Entre A y B vale 1, la K, por lo tanto multiplican 1 por f. Lo que les va a dar es f. Entonces, y claro, después saliendo en el lado derecho, donde la K vale 0, multiplicada por f es 0. Por lo tanto, es algo así como una ventana, ¿sí? Entonces ustedes le ponen la K, es una ventana para ver la función, donde anula todo lo que está al lado izquierdo y al lado derecho y deja ver solamente lo que está en el tramo AB, ¿sí? Esa es una transformada incluso, que no es que sea tan útil, bueno, sí, es útil, pero no es que sea una maravilla, por decirlo así. Lo que nosotros vamos a hacer básicamente es esto de aquí, lo que les estoy indicando aquí. Solo que la K, para nosotros, la K, vamos a tomarla donde K, para nosotros, va a ser la función E a la menos de st, ¿sí? Noten que K depende de S y depende de T. Es un exponencial negativo, y un poco ese negativo es importante, ¿no? Es más, ese negativo yo les recomiendo en el trabajo que ustedes van a hacer, siempre deben tenerle presente, o sea, siempre deben tener bajo control ese negativo, ¿no? Es importante ese negativo. Entonces, en efecto, la transformada de Laplace tiene la forma, la transformada de Laplace de la función f de t minúscula, ¿sí? Que va a ser la f mayúscula, ya le voy a escribir,
pero en realidad este resulta ser el integral de K, donde K es E a la menos st, f de t en dt, evaluado en los extremos. Ahora, los extremos en los cuales esto es válido es desde alfa a beta, pero en realidad alfa va desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Ahora, aquí nos encontramos con un primer problema, si quieren, y es que el extremo superior del integral es infinito y ustedes no manejan el infinito. A ustedes solo les han contado que existe el infinito, pero ustedes nunca han trabajado con el infinito. Es un valor, si quieren, en realidad no saben ni lo que es algo que está fuera de lo que ustedes manejan, está fuera de los reales, ¿sí? El infinito no pertenece a los reales. Por lo tanto, este se llama una integral impropia. En realidad, esta integral impropia ustedes la resuelven por un método que es, esto va a ser igual a la integral de 0 hasta, digamos, a, ¿sí? Donde a es un número finito, por e a la menos st f de t en dt, pero este extremo superior ustedes le ponen en el límite cuando a tiende a infinito, ¿sí? Entonces, en ese modo ustedes tienen una integral propia, es decir, una integral que la saben realizar, saben reemplazar incluso, pero este extremo ponen en el límite cuando a tiene infinito. Entonces, ahí estamos, hemos vuelto a nuestro confort de los reales. ¿Sí? Y por lo tanto, el valor que ustedes den es en el límite. O sea, ustedes tienden hacia ese valor. No llegan nunca, pero tienden a ese valor. ¿Sí? Y a esto nosotros lo vamos a denotar, como habíamos dicho, con f de s, ¿sí? Que es la transformada de la f minúscula. ¿Sí? Si quieren, para ser más detallosos, esto de aquí arriba mismo ya es la f de s, pero teniendo en consideración que la integral impropia se la puede manejar con este límite, ¿no? Esta es la transformada de Laplace, sin más ni más. Entra dentro de un contexto un poco más general, ¿no? La transformada de Laplace en realidad es un tipo de transformada de estas transformadas integrales, a núcleo integral, ¿sí? Que es la forma genérica. En realidad, hay mucho estudio al respecto sobre este tipo de transformadas a núcleo integral, pero nuestro objetivo, digamos, aparte de que es de ecuaciones, termina siendo, digamos, un estudio muy amplio y que existe. Si ustedes están interesados, lo pueden encontrar, lo pueden detallar y todo, ¿no? Nosotros vamos a hacer este tipo especial de transformada integral, que es la transformada con este núcleo que es e a la menos st. Y por el momento lo que nosotros vamos a hacer es hacer transformadas de funciones cualquiera, ¿no? Siempre y cuando puedan tengan transformada de Laplace, ¿sí? Y en un cierto modo vamos a ver la transformada de la derivada más adelante, ¿no? No, hoy día no creo, pero más adelante vamos a ver la transformada de la derivada, de la primera derivada, la transformada de la segunda derivada, la transformada de la tercera derivada y así sucesivamente.
Y con eso nosotros podemos entrar a transformar la ecuación diferencial, ¿sí? Se transforma hacia un dominio S. Veamos un ejemplo. Lo más fácil, el ejemplo más sencillo posible, ¿no? Y en cierto modo, lo que vamos a comenzar a hacer, en algunos casos en algunas ocasiones, digamos, le pueden llamar como casos. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en la metodología como hicieron con cálculo integral. ¿Cómo hicieron en cálculo integral? En cálculo integral ustedes primero aprendieron a derivar, ¿no? Gastaron un montón de tiempo, si quieren, en la derivada para darse cuenta cómo es la cuestión de la derivada, qué mecanismos tiene la derivada y obviamente las reglas que a la final ustedes aprenden. Y una vez que saben derivar, para integrar lo que hacen es el proceso contrario. Y claro, el proceso contrario significa decir, bueno, si yo tengo que integrar una función y no sé cuál es la primitiva, entonces yo me imagino cuál podría ser la función que derivada me da ese integrando. Entonces uno se imagina la primitiva. Y por lo tanto, simplemente, digamos, ustedes un poco adivinan, dicen, a ver si tengo esta función y le derivo, me da el integrando. Entonces, ahí aprenden, así hacen la integral, básicamente, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a hacer. Veamos un ejemplo, y claro, los ejemplos aquí son casos, o sea, pueden ponerle como casos si quieren, ¿no? Son ejemplos. Sea f de t igual a 5, ¿sí? La función constante. La función que al variar del tiempo vale 5. ¿Sí? Es una función a todo efecto, no tiene mayor problema. Y claro, ustedes lo que dicen es, veamos la transformada de Laplace, del 5. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace del 5 va a ser la integral de 0 a infinito. Ya sabemos, ¿no? Vamos a tratar esto como una integral impropia, y lo vamos a transformar en integral propia y vamos a hacer todo el resto. De e a la menos st por 5 de t. Entonces, esta de aquí, esta integral, resulta ser el límite cuando a tiende a infinito del integral de 0 a. El 5 que sale afuera, inclusive le puedo poner fuera del límite. También el límite no le afecta al 5. De e a la menos de st de t. ¿Eh? Por lo tanto, esto es igual a 5, el límite cuando a tiende a infinito. La integral de esto de aquí, que es e a la menos st sobre menos de c, evaluado entre 0 y a. ¿Sí? Por lo tanto, es igual a 5. El límite cuando a tiende a infinito de e extremo superior, digamos aquí lo puedo poner 1 sobre menos de c, extremo superior que es e a la menos
SA, ¿sí? Menos E a la menos de S0, S por 0, pero S por 0 es E a la 0, ¿sí? Y por lo tanto, el límite ataca solamente al primer término de este desarrollo, entonces 5. Le voy a poner así, 5 a la 0 sobre S, el menos con menos se hace más, ¿sí? Este es de S. Menos 5, el límite de E a la menos de SA cuando A tiende a infinito, ¿sí? Básicamente he usado la propiedad distributiva en este problema. El término que tiene E a la 0 no tiene la A, por lo tanto el límite no tiene nada que ver con ese término. En cambio con el otro sí, porque el otro sí tiene la A. Con lo cual, ustedes lo que tienen es E a la 0, que es 1. Por lo tanto, aquí les queda 5 sobre S, menos este 5 por el límite, ¿no? Ahora, este límite de aquí, el límite, si quieren, graficamos la función exponencial que es esta de aquí, es el exponencial de menos S A. Este es en el dominio de las S, ¿no? Por si acaso, ahora ya estamos en el dominio de las S. Entonces, cuando tenemos este exponencial y hacen que el límite tienda a infinito, a más infinito, ¿no? Tenemos E a la menos, por lo tanto, en realidad aquí estamos haciendo E a la menos infinito. Entonces, E a la menos infinito es 0, ¿sí? Por lo tanto, eso es 0 y lo que me queda como resultado es 5 sobre S. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren escribir, pueden decir que la transformada de Laplace de una constante, hagámoslo cualquier constante, porque el 5 era circunstancial nomás. Llamémosle una constante C, la transformada de Laplace de una constante C es C sobre S. ¿Sí? Entonces noten que ustedes, ¿qué han hecho? Han hecho, si en el dominio del tiempo tenemos la función constante de valor C, ¿cierto? Con la transformada de Laplace, ustedes pasan a un dominio en donde les queda la función, es así. Entonces, esto es en S. O sea, la constante se transforma en una función variable en S y que decrece como 1 sobre S. Entonces, aquí es la constante C dividido para S. Esa es la función que ustedes tienen acá, ¿no? Y ese es el resultado, en efecto, de la transformada, de una constante. Entonces, como ven, la transformada no es un gran qué, ¿no? O sea, matemáticamente, o más bien dicho, operativamente,
Ustedes lo pueden operar simplemente realizando la integral. Es lo único que necesitan hacer. Si ustedes tienen la constante, ya saben, integran, como hemos hecho aquí, con estas consideraciones, y obtienen su transformada correspondiente. Ahora, lo que nosotros luego vamos a hacer, ya les anticipo, y eso es lo que ustedes deben tener siempre presente, es que luego nosotros vamos a hacer la transformada inversa. Es decir, vamos a coger esta expresión C sobre S y le vamos a aplicar la transformada inversa, ¿sí? De esta constante C sobre S. Y claro, lo que nos debería dar acá es la constante C. ¿Sí? Haciendo una transformada inversa. Hay una definición totalmente rigurosa y muy bien definida de la transformada inversa. No, en realidad no se la hace, no se la usa mucho. Pero si ustedes desean, pueden obviamente consultar y ver cómo es que esta transformada inversa trabaja, pero a la final terminan haciendo siempre este mismo procedimiento. O sea, algo así como una vez que se les da la función en el dominio de las heces, la transformada inversa la realizan sabiendo o intuyendo cuál es la transformada directa, ¿no? Bien, eso conforme vamos adelante se les va a ir haciendo algo bastante claro. Entonces, existen las condiciones para la existencia de la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces decimos, dada una función f en el tiempo, ¿sí? Que sea continua, una función f que sea continua a tramos, que sea continua a tramos, y de orden exponencial. Y de orden exponencial. Entonces, nosotros podemos afirmar que así existe una alfa, ¿sí? Existe un valor, un número alfa, tal que satisface una condición verdadera, ¿no? Tal que la integral de 0 a infinito de e a la menos de ct f de t en dt converge a f de s. O sea, converge a esa función para todo S mayor a alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa una función continua? Bueno, la función continua, yo entiendo, para todos es claro, ¿no? La función continua es aquella cuyos límites izquierdo y derecho coinciden. Es la función continua.
Pero aquí lo que estamos requiriendo es esta condición de que sea continua a tramos, es una condición un poco más general. ¿Y qué significa que una función sea continua a tramos? Si esta es la función f de t, yo puedo tener que la función es, qué sé yo, hasta este punto es continua, y de este punto para acá es otra de acá, así. Tiene una discontinuidad, estas son discontinuidades de primera especie, ¿no? Que son discontinuidades limitadas. O sea, limitadas, en este caso, el límite que estoy mencionando no es el límite que habíamos mencionado arriba, ¿no? No tiene nada que ver con ese límite, con este límite de aquí, ¿no? Que la función sea limitada significa que el codominio tiene siempre valores finitos, o más bien dicho, por decirlo así, yo puedo decir que la función es limitada siempre y cuando no supere, por ejemplo, este valor, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que la función es limitada. O sea, no supero este valor de aquí. Entonces, yo tengo un valor que es finito, ¿sí? Un valor que puede ser enorme, pero es finito, es un número. Y la función está siempre contenida, el codominio está contenido entre cero, puede ser entre cero o puede ser entre menos un valor y otro valor, ¿sí? Entonces, eso significa que la función es limitada. Si esto de aquí, este tamaño de aquí, es menor a infinito, ¿sí? Por ejemplo, el Ecuador es limitado con Colombia y con Perú, ¿sí? Es la misma palabra, límite, pero tiene otro sentido, tiene otro significado, ¿ok? Y por lo tanto, si ustedes hablan de estos límites que estoy mencionando, claro, ustedes tienen básicamente tres conjuntos. Uno es el conjunto que está sobre ese límite, ¿sí? Tienen el otro conjunto que está bajo ese límite, que es todo lo que viene acá abajo, y el conjunto en donde la función adquiere sus valores, o su codominio, digamos. Entonces aquí ustedes tendrán este valor de aquí, que es este valor que es el extremo inferior del conjunto supremo, se llama el subconjunto supremo incluso. Supremo. Es el conjunto ínfimo, ¿sí? Entonces, el extremo inferior del conjunto supremo o del conjunto que limita a la función, ¿sí? Porque el conjunto que limita a la función es este conjunto supremo ínfimo. El extremo inferior, en algunos casos, pertenece a la función f. Entonces, siguiendo un poco esta función f que tiene estas discontinuidades que están contenidas, qué sé yo, acá ustedes tendrán, por ejemplo, voy a poner este de aquí así. Y por acá, digamos, voy a hacer esto. ¿Sí? Tienen esta función, que está hecha así. Esta función, como notan, por ejemplo, así como yo lo he escrito y lo hice a propósito, mi intención es que, claro, este punto de aquí pertenece a la función,
o sea, al codominio de la función. Y es el extremo superior de la función que coincide con el extremo inferior del conjunto supremo. Por lo tanto, la función contiene a ese elemento, es parte de los valores de la función. Y lo mismo con el ínfimo, el extremo inferior de la función coincide con el extremo superior de los ínfimos. ¿Sí? Otro ejemplo de este tipo es cuando ustedes tienen funciones asintóticas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen esta función que la habíamos visto, la habíamos estudiado enormemente, que es esta de aquí, la poblacional, por ejemplo. Como ustedes saben, la población está mal graficada aquí. La poblacional que viene, digamos, 0, 0, 0, 0, crece y luego tiene una asíntota, ¿sí? Entonces, noten que la asíntota, el valor de la asíntota, que en este caso, claro, es este de aquí, este valor que pertenece a este conjunto de supremos, ese valor nunca adquiere la función. La función se acerca a ese valor, pero nunca llega a ese valor. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo en donde la función es limitada, porque tiene un extremo inferior del conjunto supremos, tiene un extremo superior, entonces no supera ese valor. Y la función misma tiende a ese valor, pero nunca llega a ese valor. Ustedes en el límite, cuando t tiende a infinito, si esto es t, llega a ese valor, pero en realidad el límite es una tendencia, no es que llega a tener ese valor, ¿no? Entonces aquí tienen un caso en el cual tienen dos conjuntos que limitan la función, cuyos extremos, en el caso del conjunto supremo, el extremo inferior no pertenece a los valores de la función, y de igual forma, en el ínfimo, en el conjunto de los ínfimos, el extremo superior, que es el 0, ¿sí? Es el 0, tampoco pertenece al conjunto de valores de la función, porque son tendencias nada más. Bien, entonces el conjunto definido continuo a tramos, que significa que en cada tramo es continua, y como les había dicho, bueno, el concepto de continuidad ustedes lo deben tener muy claro. Si ustedes tienen un punto cualquiera, digamos que sea este punto de aquí, entonces ustedes tienen que, con la función, el límite, digamos que este es t con 0, cuando t tiende a t con 0 por la izquierda, ya saben, ¿no? Y por el otro lado tienen el límite de la función, bueno, obviamente aquí es el límite de f, ¿no? El límite de f cuando t tiende a t con 0 por la derecha. Cuando los dos límites son iguales, existe la continuidad. En efecto, en este punto de discontinuidad, eso no sucede. El límite por la izquierda y el límite por la derecha son dos valores diferentes. El límite por la izquierda les da este valor, el límite por la derecha les da este valor y no coinciden. Por lo tanto, no es continua. Pero, de todas maneras, cuando son contenidos, son limitados, la transformada de Laplace sí existe, sí la pueden hacer. Un caso en el cual no van a poder hacer una transformada de Laplace es el caso en el cual ustedes tienen una función que, digamos, en este punto
tienen que la función va, por ejemplo, así. ¿Sí? Y en el otro lado podrán tener cualquier cosa, pueden tener inclusive estar aquí si quieren. ¿Sí? O sea, por un lado, el límite es finito, en el lado derecho, digamos. El límite por el lado derecho es finito y el límite por el lado izquierdo es infinito. O sea, el lado izquierdo no es limitado. ¿Por qué? Porque no pueden encontrar un conjunto supremo, o sea, no pueden buscar arriba, 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 un conjunto en donde eh, la función no adquiera esos valores. Y por lo tanto, este tipo de discontinuidad que se llama discontinuidad de segunda especie, no, no tiene transformada de Laplace. ¿Sí? No tiene transformada de Laplace para ese tipo de funciones. Entonces, claro, no pueden hacer la transformada de cualquier cosa. Siempre hay un limitante en la generalidad que ustedes están buscando. Entonces, en efecto, vamos a definir lo que es una f de t de tipo, perdón, de tipo exponencial. ¿Y qué tiene que ver con lo que les acabo de indicar? O sea, el hecho de que, eh, claro, aquí hemos hablado de este aspecto de que la función tiene que ser limitada, ¿no? Y esa es un poco la idea que vamos a indicar con que f sea de tipo exponencial. Entonces decimos que f es de orden exponencial, de tipo de orden, pongámoslo así, pongámosle más bien así, es de tipo o de orden, mejor es del orden, es de orden exponencial si existe una constante k, esta es una constante, ¿no? Le voy a llamar k, tal que, o sea, satisface una verdad, una condición verdadera, tal que el módulo, pongámoslo aquí, tal que el módulo de la función f de t es menor o igual a esta constante k multiplicado por e a una, pongámosle alfa t. ¿Sí? Ahora, ustedes saben el valor absoluto. A ver, ustedes pueden hacer solo con la función f si es solamente positiva, más o menos, bueno, en el caso que tenemos acá, como les decía, a mí lo que me interesa es que la función sea limitada, superiormente e inferiormente. Si yo trabajo con estas funciones así nomás, sin el valor absoluto, claro, yo tengo el problema de que las funciones tienen valores positivos y valores negativos, pero puede ser que esos valores positivos y negativos se compensen y un poco digan algo que no que puede compensar, ¿no? Puede, como quien dice, esconder el hecho de que la función va eh, creciendo por un lado y decreciendo por otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos este caso de aquí de la, que la función tiene una discontinuidad de segunda especie y tienen este caso, no sé, una cosa así. Entonces, tienen un valor, por un lado, que va creciendo conforme se acercan al punto t con 0, ¿no? Es la t.
por un lado tiene una función que va creciendo por el lado izquierdo y por el lado derecho va decreciendo conforme se acercan a t con 0 por la derecha, ¿no? Entonces, pueden compensarse los valores y hacer creer que se tiene una función limitada, cosa que es falso para este caso. Entonces, yo lo que hago es, para evitar justamente este tipo de problemas, lo que hago es, hablo del valor absoluto, por lo tanto, esta función que le tenemos aquí, toda la parte positiva queda igual y toda la parte negativa se hace esto de acá, ¿sí? O sea, los negativos se hacen positivos. Y claro, ya haciendo los dos positivos, ya no se esconde que el hecho de que, o sea, ya no se compensan, y como no se compensan, se suman, y al sumarse dicen que en efecto aquí hay un problema de que la función es infinita conforme, o tiende al infinito conforme se acercan a t con 0. En este caso tiende al infinito por la izquierda y por la derecha. No me importa si es infinito más, infinito menos, pero a la final es infinito que no me sirve. Entonces, eso es lo que yo no puedo, no debo tener, porque no me sirve. Entonces, por eso uso el valor absoluto de la función. Entonces, así desenmascaro este tipo de problema. Este tipo de problema se presenta mucho cuando ustedes trabajan con errores. Errores de laboratorio me refiero, ¿no? Entonces, cuando van a un laboratorio y comienzan a tomar datos y comienzan a obtener resultados, y claro, ustedes tienen dos tipos de errores, los errores sistemáticos y los errores estadísticos. Entonces, muchas veces estos errores estadísticos se compensan entre ellos mientras más datos toman. Por eso es que el modo de compensar errores es tomar más datos, porque se compensan. ¿Sí? Entonces, para evitar esa compensación que un poco puede esconder cosas, se trabaja con el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, lo que me dice es que la función tiene que ser limitada. Básicamente es lo que está escrito ahí. La función debe ser limitada inferiormente y superiormente por esta función exponencial. Nosotros habíamos hablado de una función limitada por constantes, ¿sí? Entonces ahora vamos a generalizar esa idea de ser limitada por una constante y vamos a decir que la función es limitada por una función exponencial, ¿ok? Entonces lo que hay que demostrar, perdón, bueno, se demuestra que f de t dividido para e a la alfa t es limitada. O sea, existe el k, existe el k, en modo que en efecto la división de estos dos me da un número, una constante, aunque sea una constante enorme, aunque sea una k enorme, pero es limitada, ¿no? Y claro, un poco para seguir siempre con este discurso de se pone el valor absoluto y esto queda en este modo, ¿no? Es limitada para todo t. Esto es importante, ¿no? Tiene que ser para todo t, o sea, cuando t es enorme. Entonces, cuando t es enorme, uno dice, ¿cuál es más grande? ¿El valor absoluto de f de t o exponencial a la alfa t? Pues claro, eso es lo que tiene que buscarse, en efecto. Pues veamos un caso.
ejemplo, sea f de t igual a una función que nosotros la tenemos muy en nuestro, debería formar parte ya del ADN de ustedes, t a la n, que es uno de los términos de un polinomio. Donde el polinomio es el polinomio de las funciones potencia. T a la n es una función potencia. Entonces, veamos qué pasa con esta función t a la n. Cuando n crece, obviamente, esto se hace más potencia, ¿no? O sea, ahora, fijemos n, y lo que vamos a variar es t. Entonces, al crecer de t, ¿sí? Como comprenderán, supongamos que n es cuadrado, por decir algo, n es cuadrado. Entonces, al crecer de t, t al cuadrado va creciendo, ¿no? Una parábola que va creciendo y eso se va al infinito. En efecto, esta no debería ser limitada, o sea, esta función no es limitada. Porque no pueden encontrar un conjunto de valores a los cuales la función no tiende. Entonces, chuta, ahí está un poco fregado, porque dice que la función no es limitada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en efecto con el valor absoluto de t a la n, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a tener esta complicación adicional, que el valor absoluto hace todo positivo y por lo tanto no se compensan valores. Y en el caso de ponerla en esta forma, es decir, t a la n sobre e a la alfa t, yo lo que estoy buscando es que sea menor a una k, una constante k. Aunque sea grande la constante, pero si existe la k, entonces estoy tranquilo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite? Pues la pregunta es, ¿cuál es el límite cuando t tiende a infinito? Porque estoy diciendo que esto es válido para todo t, ¿no? Digamos que para los t's pequeños no hay mucho problema. Básicamente esto es limitado. Pero si t tiende a infinito, de t a la n sobre e a la alfa t, que bueno, aquí debería ser valor absoluto, ¿no? Digamos, en rigor. ¿A qué es igual esto? ¿Es igual a finito o a infinito? Porque si es infinito, entonces esta función no es limitada. Si en cambio es finito, entonces estoy al pelo, porque es lo que busco. ¿Sí? Entonces pregunto, ustedes que son expertos en límites, ¿a qué es igual este límite? A infinito. A infinito. A ver, ¿por qué dice que es infinito? Porque al reemplazar el infinito en la t del exponencial se haría 0, queda dividiendo para 0. Ya. ¿Qué dice el resto? Sí, que es infinito. Infinito, ya tenemos una compañera que apoya a la otra compañera. Muy bien. ¿Resto? Sí, es infinito, Inge. ¿Qué digo? No. Infinito. Sí, Ya. ajá. ¿Quién más dice infinito? ¿O quién dice otra cosa? No sé. Miren, este rato están 56. Y ustedes me parece que son cercanos a los 100. O sea, no están casi ni la mitad. Les hago caer en cuenta, ¿no? Se inscriben,
asisten en unos casos, pero claro, ya después dejan de asistir, ya comienzan digamos, a desaparecer. Y no sé, ustedes verán, estamos 56 y más o menos es lo que se está manteniendo en las asistencias. Cuando den la prueba, han de estar toditos. Yo no sé, si una vez falta uno, una vez falta el otro, bueno, no hay problema, pero si es constante la faltada, significa que algo está raro, algo está mal, ¿no? Que significa que van al examen y en el examen, a ver qué pasa, ¿no? A ver si logran pasar. Eso de aprender es lo de menos. Lo importante es pasar. Y eso no está bien. O sea, primero que no es honesto, cosa que es grave. Segundo, que obviamente, no sé, quieren tener el título por ponerle en la pared, ¿no? Porque el rato que les digan, a ver, solo esta ecuación que usted debería saber como ingeniero, y se van a quedar en el aire. O sea, más bien van a quedar hasta mal cuando les pidan una cosa así. O sea, yo no sé, estas cosas deberíamos reflexionar como sociedad y como universitarios, ¿no? Como gente de la Universidad Central que se pone la mano en el pecho y dice, a ver, si yo estudié, tengo que pasar. Si no estudié, no tengo que pasar. Y eso deberían pensar en la parte ya, como les digo, moral y ética, que debería existir ese aspecto ético y moral. Y ustedes como compañeros de los que no asisten, les deberían decir a los que no asisten, pero si no viniste, si no has estado en clases, ¿qué quieres? O sea, ¿qué pretensiones tienes? Pasar, pasar sin saber. Eso no es eso no es honesto. Y más bien les perjudica a ustedes que sí asisten, porque ustedes que sí asisten tienen méritos para pasar. Ahora, claro, no solamente es cuestión de asistir, ¿no? También es cuestión de estudiar. Pero al menos como méritos, ustedes ganan méritos para pasar. Los que no asisten no tienen esos méritos. Y bueno, si por último estudian aparte y todo y entienden la materia y saben la materia, o hay personas que ya saben estas cosas, entonces no hay problema. También es válido. Pero lo que no es válido es que una persona que no sepa se presente al examen y pase. Mientras tanto, ustedes que están estudiando, están asistiendo y todo, tienen dificultades, eso no es justo. Eso no es justo para ustedes. Y no es justo para la universidad y no es justo para el país. Y todo es una cadena de consecuencias. Bueno, les hago caer en cuenta nomás esto que es importante, ¿no? O sea, hay que decirlo. Claro, yo no les tomo lista. A mí nunca me ha gustado tomar lista, además, porque me parece que ustedes ya son mayores de edad y saben lo que ustedes quieren o lo que ustedes deben. Y eso yo no me meto mucho en eso. Pero no es correcto que hayan compañeros que digamos, pasen sin que hayan estudiado y ustedes que estudian, al menos asisten a clases, tengan dificultades y por último puede ser que no puedan pasar. Entonces, eso no es justo y no es moral. El hecho de que pasen estudiantes que no estudian ni tampoco asisten a clases ni nada, ¿no? Bueno, eso les dejo como... A ver, entonces, me decían que es infinito. ¿Algún otro criterio? No sé si tengan por Sí, ahí. tal vez puedo dar mi opinión. Claro, por supuesto. Yo creo que se hace cero, ya que el exponencial elevado a la t crece más rápido que la t en el numerador, a menos que el alfa tome algún valor negativo,
Entonces ahí sí No, tendría infinito. no, y en eso tienes razón. El alfa no hemos dicho nada aquí. El alfa es positivo. Para todo t y si quieren para todo alfa positivo. Digamos la idea, claro, la idea es que no nos dé esta sorpresa como usted acaba de mencionar. O sea, el alfa es positivo, ¿no? Por lo tanto, este denominador es con valores positivos, digamos, el exponente del exponencial es positivo. Pero, claro, usted intuitivamente me dice que es cero, con un poco el razonamiento que está dando. Esa intuición, claro, es un poco desarrollada en realidad, ¿sí? Es formada esa intuición. Pero hay una explicación. No sé si alguien me puede dar esa explicación. Lo que el compañero dice es cierto. Esto de aquí es igual a cero. Es igual a cero. ¿Por qué? O cómo lo demuestran, digamos. O sea, Inge, que lo que dije o sea, que el numerador, o sea, crecería menos que que el denominador, eso es un poco explicado, se puede decir un poco razonado. Eso es intuitivo. Eso es intuitivo. Y está bien, o sea, claro, la intuición formada es buena, o sea, está bien. Cuando hay intuiciones que disparan nomás cualquier cosa, ahí sí ya no está bien. Pero si yo les digo, ok, intuitivamente es correcto, pero demuestre. Y ahora sí, vamos ya, no que es intuición ni nada, sino demuestre. ¿Cómo se demostraría? ¿Se acuerdan ustedes del teorema de L'Hopital? ¿Se acuerdan? El que es de y el denominador. A ver, repita para que escuchen todos, porque se lo oyó un poco entrecortado. Que debemos del numerador y el denominador. Derivamos del numerador y derivamos del denominador independientemente y vemos qué vamos obteniendo. Entonces, claro, y esa es la forma. O sea, la derivada del numerador, claro que nos va a quedar, la primera derivada, ¿no? Que nos va a quedar nt a la n menos 1 dividido para alfa e a la alfa t. Digamos, algo me dice, pero todavía nada. Pero si ustedes siguen haciendo las derivadas, entonces aquí van a tener n factorial t a la 0, ¿sí? Porque siguen derivando, sacan n, luego por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, ¿ah? Que es n factorial, dividido para alfa a la n por e a la alfa t. Entonces, si hacen el límite de esto, donde obviamente este de aquí, esto es 1, ¿no? Si hacen el límite en cuando t tiende a infinito, en el denominador solamente en el denominador aparece t. Y claro, al crecer de t, en el denominador, esto le hace un número enorme en el denominador, por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos afirmar, ¿sí?, que existe un K para todo alfa positivo, ¿sí? Para todo alfa positivo existe un K que es más grande que esta división. ¿Ok? Noten que estamos diciendo que esto es válido para todo t. El todo t significa que pueden hacer el límite. El límite cuando t tiende a infinito. Claro, cuando t tiende a un número finito es válido,
Pero el problema radica cuando t tiende a infinito. Para todo t, esto es válido, o sea, tiende a 0. Entonces, en el límite, cuando t tiende a infinito, esto es 0. Entonces, yo le puedo poner, en vez de 0, yo le puedo poner 1. ¿Sí? Entonces, si k vale 1, entonces, si k, digamos, k minúscula, es igual a 1, satisface que t a la n, valor absoluto sobre exponencial, para todo alfa, inclusive positivo, t, ¿sí? Este va a ser menor a 1. Es igual a 0. Como es igual a 0, entonces yo con el 1 ya estoy garantizando. Ahora, con mayor razón si le pongo el 10, o cualquier número que sea mayor a 0, ¿no? Entonces, existe el K, ¿sí? Pues como decíamos, f es de orden exponencial si existe un K que limita a esta función de aquí, ¿no? Que limita esa función. En este caso, nos ha dado 0, por lo tanto, con un 1 ya encuentro el K para todo alfa positivo. ¿Sí? Otro ejemplo interesante de este tipo. Por lo tanto, antes de continuar, t a la n es de orden exponencial. Eso significa. Si ustedes encuentran ese alfa y encuentran el k, ¿sí? Definen que t a la n es de orden exponencial. Y por lo tanto, si es de orden exponencial, entonces tiene transformada de Laplace. Ahora, claro, nosotros vamos a hacer la transformada de un polinomio. Entonces, el término genérico t a la n es el término genérico del polinomio, ¿no? Entonces, prácticamente podríamos afirmar que todo polinomio de funciones potencia tienen transformada de Laplace. Es una generalización, ¿no? Todo polinomio de orden n es de orden exponencial. Ahora, otra función interesante que es extremadamente importante, como ustedes se habrán dado cuenta, es la función e a la beta t, que es un exponencial. Veamos si el exponencial es de orden exponencial. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el valor absoluto de e a la beta t, ¿no? Dividido para e a la alfa t, tiene que ser menor a una constante k. ¿Sí? Entonces, digamos que este valor absoluto le voy a tomar, o sea, no le voy a tomar mucho en cuenta, ya saben para lo que sirve y cómo es. Entonces, lo que yo tengo es que e a la beta menos alfa t sea menor a esta constante k. ¿Sí? Entonces, beta es fijo, ¿no? Beta es un número definido. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es un alfa tal y un k tal que satisfaga esa desigualdad. Si satisface esa desigualdad, entonces e a la beta t es de orden exponencial. Entonces, claro, beta es fijo. Yo busco un alfa. Entonces, claro, yo lo que voy a buscar es, pongámosle si alfa es mayor a beta, entonces esto se hace negativo.
El exponente se hace negativo. Y si el exponente se hace negativo, entonces yo lo que voy a tener es una e a la menos, digamos, le voy a llamar gamma, el resultado de la resta, t es menor a k. Y claro, si yo tengo un exponente en donde el signo es negativo, el exponente del exponencial es negativo, entonces, claro, termina decreciendo y por lo tanto encontrar el K resulta obvio, resulta evidente. ¿Sí? Y por lo tanto, esta exponencial de beta, el exponencial beta de e a la beta t, el exponencial de beta t, es de orden exponencial. Tengo que encontrar el alfa. Y claro, el alfa basta que sea un poco más grande que beta nomás. Supongo que beta sea 100. Si beta es 100, es un número enorme, ¿no? Pero bueno. Si beta es 100, yo con beta que sea 101, ya estoy hecho. Digamos, perdón, con alfa. Con alfa que sea 101, o sea, un poquito más grande que beta, se hace negativo, y por lo tanto, es de orden exponencial. ¿Sí? Esto es válido para todo t, ¿no? Esto es válido para todo t. Y claro, en el límite, cuando t tiende a infinito de esta gama, pues ahí ponemos el límite. Cuando t tiende a infinito, es menor a un número, a una constante. Entonces, el exponencial también es de orden exponencial. Hay un caso importante, ejemplo, o pongámosle caso más bien, más que un ejemplo, es un caso. Caso que f de t sea del tipo e a la t cuadrado. Entonces, la misma pregunta. E a la t cuadrado es de orden exponencial. Aquí viene un problema que, en efecto, ustedes habían visto que, como en el caso anterior, ¿no? E a la beta t es de orden exponencial, por lo tanto, tiene transformada de Laplace y todo eso. Y uno dice, e a la t cuadrado, ¿es o no es? Resulta que esta de aquí es una función que tiene que ver también, otra función, si quieren, similar, que es extremadamente importante para todos ustedes, o que debería ser, es e a la menos t cuadrado. Esta e a la menos t cuadrado es una función que ustedes ya la están conociendo seguramente en estadística, en probabilidades, y que es la función gaussiana. ¿Sí? La función gaussiana, que tiene esta forma con e a la menos t cuadrado. ¿Sí? Ahora, e a la t cuadrado, bueno, no es una gaussiana, pero también tiene este carácter, tiene un poco similar en el sentido de ser o no de tipo exponencial. Esta función, en efecto, si ustedes ponen e a la t cuadrado dividido para e a la alfa t, que sea menor a una k, ¿sí? Entonces, estamos verificando esto de aquí, a ver si es de orden exponencial. Y ustedes lo que tienen es que, así, e a la t que multiplica a
a t menos alfa, ¿sí?, sea menor a k. Esto en el límite cuando t tiende a infinito. Entonces, cuando t tiende a infinito, en este caso, digamos que noten que están haciendo una resta de t menos alfa. Supongamos que alfa sea enorme. Supongamos que alfa sea 100. Pero si alfa es 100, claro, mientras t sea menor a 100, esto es positivo, ¿sí? Pero como t va a crecer enormemente, claro, t podrá llegar un momento en que supera el 100. Y el momento en que t supera el 100, o que t supera el alfa, más bien dicho, se hace positivo este término y por lo tanto, esto de aquí, digamos así, no existe un k. Porque este límite lo que hace es que tiende a infinito, ¿no? O sea, el límite de e a la t menos alfa, cuando t tiende a infinito, es igual a infinito. ¿Sí? Y por lo tanto, e a la t cuadrado no es de orden exponencial. No es de orden exponencial. Eso significa que esta no tiene transformada de Laplace. ¿Sí? Pues como no tiene transformada de Laplace, no me voy a meter a hacer, porque si me meto a hacer voy a tener problemas. Es algo así como les había mencionado hace tiempos, los problemas de existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes tienen en la mano una nueva ecuación, si algún, no sé, colega de ustedes, en algún momento de la profesión de ustedes, viene una persona y dice, vea, chuta, necesito resolver esta ecuación diferencial, ayúdeme. Entonces, claro, uno ve la ecuación y se asusta, ¿no? Dice, chuta, ¿y ahora cómo será? ¿Y ahora qué debo hacer? Entonces, son preguntas lícitas, ¿no? Claro. Entonces, la primera cosa que ustedes deberían hacer es, dada la ecuación diferencial, tienen que definir si existe solución y si además de existir la solución es única. Entonces, nosotros habíamos ya visto el hecho de la unicidad. Por ejemplo, cuando teníamos el espacio de fases, en el espacio de fases nosotros teníamos, qué sé yo, digamos esta solución de aquí. Pero si en esa solución ustedes cogen y hacen una solución que sea, digo, que sea esta de aquí, solo estoy diciendo algún caso medio particular, noten que esta solución tiene un problema, estas soluciones, estas dos soluciones, tienen un problema de que se intersecan. Entonces, cuando se intersecan, claro, ustedes tienen la una solución que viene por aquí, la otra solución que viene por acá. La intersección lo que hace es que les dice, si ustedes recorren esta órbita, si ustedes recorren esta órbita por aquí, llegan a ese punto y de ese punto hacia dónde se van. Unos dirían, yo me voy por acá, ¿no? Pero alguien le puede decir, no, ¿y por qué no te vas por el otro lado? También es válido. Entonces, no tienen unicidad. No hay unicidad en la solución. Y claro, no, como estamos hablando de sistemas determinísticos, aquí se hace no determinístico, porque lo mismo es ir para arriba que para abajo. ¿Sí?
Entonces, no existe unicidad. Y si no existe unicidad, ¿para qué se van a meter a resolver? Si no les va a servir. O sea, no van a poder resolver ese problema nunca. Entonces, tienen que definir primero la existencia y la unicidad. O sea, me refiero, las dos cosas van a la mano, ¿no? Tienen que, la unicidad, como estamos diciendo, y la existencia. También tienen que definir si existe solución. Es un poquito más delicado. Es un proceso un poquito más delicado. Y normalmente esos procesos de definir la existencia y unicidad son criterios que los matemáticos manejan muy bien y toca mandar el problema a un matemático, ¿no? Esto hablo en general. Ahora, si ustedes logran, no sé, graficar las funciones, como hemos hecho, nosotros hemos cogido un sistema dinámico, hemos escrito el sistema en el computador, hemos hecho graficar, y al graficar, si ustedes ven que se intersecan soluciones, entonces ya de entrada ustedes dicen, vea, esta ecuación no está bien planteada, o esta ecuación no significa nada, porque no existen soluciones, o si las soluciones se intersecan, no tienen unicidad. Entonces no se van a poner a resolver, porque no les sirve de nada resolver. ¿Ok? Entonces, un poco la idea acá también es esta, o sea, si la función es de tipo no exponencial o de orden no exponencial, no se metan a hacer la transformada de Laplace. Es la moraleja. Ahora, en realidad, para nosotros, por ejemplo, la función t a la n, que hemos visto aquí, la t a la n es de tipo exponencial, pleno, es de orden exponencial. Entonces, lo que les dice es que el exponente gana al crecer de t. Entonces, un poco la idea es que si ustedes tienen una función complicada, ustedes tienen una función muy complicada, ¿sí? Entonces dicen, chuta, yo le voy a hacer la transformada de esta, pero ¿qué es lo que va a pasar? Han demostrado que es de orden exponencial. Entonces, si es de orden exponencial, entonces ya están seguros que pueden hacer la transformada. Y lo que tienen es que estas funciones vienen, por decirlo así, reguladas por el exponencial a la menos st, ¿sí? En donde al crecer de t, la exponencial va decreciendo, y como es el exponencial es más grande que la función, cuando t tiende a infinito, entonces lo que ustedes hacen es disminuirle a la función, como van multiplicando, ¿no? Porque esto lo multiplican por f de t, ¿sí? Entonces, como multiplican la f de t por el exponencial es más relevante cuando t crece, y le hace decrecer a la función. Entonces, en la integral de 0 a infinito, ustedes del área bajo la curva es finita. El área bajo la curva es finita. Eso es lo que nos dice que sea de tipo de orden exponencial. O sea, que la función f de t a la larga viene superada, digamos, en su comportamiento cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Recuerden en lo que habíamos hecho al inicio, que era esta, si yo tengo una k, que es 1 en el intervalo AB, en el lado izquierdo es 0, en el lado derecho es 0, entonces yo mantengo el valor de la función en el intervalo AB. O sea, la función es exactamente la que es
solamente en el intervalo AB, porque en el resto es 0. O sea, el producto de eso es fuera del intervalo AB es 0. Esa misma idea es para cuando tienden a infinito. ¿Sí? Cuando B le mandan a infinito. Entonces, y aquí es constante, ¿no? En cambio, la exponencial va decreciendo. Acá la exponencial va decreciendo en el infinito y es la que tiene más peso en el infinito, o en la tendencia al infinito, ¿no? ¿Sí? Esto es un poco lo que está atrás de todo este problema de funciones de orden exponencial que deben, o sea, si es de orden exponencial, pueden multiplicarle por e a la menos st y hacer el integral. Si no, no. Si no, no les sirve. No van a tener una función transformada. Entonces, hay propiedades que ya habíamos dicho alguna vez. Las propiedades son teoremas demostrados, y una vez que son demostrados, ya no necesitan seguirlo demostrando, ya saben que están. Y cuando los teoremas son muy usados, tienen características importantes dentro de la teoría, entonces les llaman propiedades, ¿no? A veces les llaman corolarios, lemas, un montón de nombres tienen, pero propiedades es genérico. Y una propiedad importante de la transformada de Laplace es que la transformada de Laplace de una constante C1 con la función f1 de t más c2, otra constante, por otra f2 de t, la transformada de la suma de esto es igual a C1 por la transformada de F1 de T más C2 por la transformada de F2 de T. ¿Sí? Esta es la denominada propiedad de linearidad. Linearidad de la transformada de Laplace. O sea, la transformada de Laplace es lineal. ¿Sí? Y esto, bueno, se demuestra, es facilísimo demostrar, porque la integral de 0 a infinito de e a la menos de ct de C1 a F1 más C2 de F2. Sabemos que C1 es constante, F2 es función en dt. En esta integral ustedes tienen que distribuyen, ¿no? En la suma, por lo tanto les queda integral C1 por e a la menos de st F1 dt más integral C2 e a la menos st F2 en dt. Y por último, sacan estas Cs de las integrales. Bueno, son de 0 a infinito, ¿no? De 0 a infinito. Entonces queda C1 por integral de e a la menos de st F1 de t más C2 integral e a la menos de st F2 de t. Y por lo tanto lo que tenemos es que C1 por la transformada de F1 más C2 por la transformada de F2. Por lo tanto, han demostrado la linearidad de la transformada. Una cosa que hay que justamente indicar, la integral es lineal. Las integrales son lineales. Aquí está. Es lo que les dice que la integral es lineal. Las derivadas también son lineales, ¿no?
no lo vamos a poner aquí, pero si ustedes en vez de integrar estuviesen derivando, tendrían la misma situación. O sea, las derivadas también son lineales. Cosa que es interesante, ¿no? Especialmente cuando hablan de operadores, el operador diferencial o el operador derivada es lineal. Es una propiedad extremadamente importante. La linearidad es la reina de las leyes en la matemática. Es lo mejor de lo mejor. Y es lo mejor de lo mejor es porque es fácil. Eso es lo que le da la fuerza, digamos, a la linearidad, ¿no? Entonces, la transformada es lineal, es una propiedad. Y tenemos otra propiedad que la vamos a usar mucho. Y es la propiedad de traslación. La propiedad de traslación me dice que la transformada de Laplace de la función e a la ct, donde c es una constante, por f de t, cualquier constante, ¿no? Puede ser 2, 3, 5, un medio, raíz de 2, es un número real, cualquiera. C. Esta transformada de esta función es igual a f a la, como ya saben, ¿no? En el dominio de las S con S menos C. Entonces noten que la transformada en el dominio, digamos, antes de hacer la transformada yo tengo un exponencial multiplicado por, exponencial a la ct multiplicado por f de t. En el dominio de las S resulta trasladado en esta cantidad C. ¿Sí? Por ejemplo, la transformada de... bueno, está escrito, voy directamente a hacer la transformada, o sea, la integral de 0 a infinito de e a la ct. Pongámosle al revés. Primero pongámosle la transformada, el núcleo, ¿no? El núcleo integral que es menos de ct, es el núcleo, por la función, pero la función es e a la ct, f de t, en dt. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que tiene aquí es que el integral de 0 infinito de e, y esto es una de las cosas que ustedes siempre deben tener presentes. El negativo siempre deben conservar, siempre deben tener bajo el ojo, bajo control, que es menos S menos C, T. F de T, de T. ¿Cierto? Entonces, esta transformada, ¿qué es lo que les dice? Les dice que el rato que ustedes hacen la integral, pues lo que tienen es... a ver, la transformada de esto que resulta ser bueno, haciendo por partes de esto, lo que tienen es, a ver, déjenme ver, esta la derivo, la integro. Déjenme ver una cosa. No.
esta transformada sea S menos C, le voy a llamar alfa, por poner un nombre nada más, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo es la integral de e a la menos alfa t por f de t en dt de 0 a infinito, de 0 a infinito, y esto es igual a, integrando por partes, a ver, déjenme, esta integral de este, déjenme un ratito. Bueno, pues, derivada, integral, lo que yo obtengo es la transformada, pues, mira, lo que obtengo es la transformada de, esto va a ser igual a la transformada de alfa de t, ¿no? Es igual a la transformada de alfa de t, donde, claro, antes le llamaba S, ahora le llamo alfa, visto que tengo este exponencial adicional, y eso termina siendo la transformada de f de t minúscula, pero en esta variable alfa, digamos, en esta alfa. Y esta alfa termina siendo, esto es igual a f de alfa, pero alfa es S menos C, que es la transformada de Laplace desplazada en el dominio de las S. O sea, hay un desplazamiento, ¿no? Y por lo tanto, un poco la moraleja para luego, para hacer la transformada inversa, es que cuando tengan una función S, digamos, una función F mayúscula, donde S está trasladado por un valor C, ¿sí? Entonces, significa que la inversa tienen ustedes que multiplicarle por E a la CT, ¿sí? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero ya vamos a seguir haciendo ejercicios y vamos a seguir trabajando sobre esto. Aquí hay dos teoremas de traslación, ¿no? Este es un teorema de traslación que es este se llama la traslación en el dominio de las S, y vamos a tener también una traslación en el dominio de las T, del tiempo. Pero eso lo veremos más adelante, tal vez la próxima clase incluso. Bien, todo esto nos sirve justamente para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Inquietud, duda. Bueno, si no hay ninguna inquietud, duda, entonces hasta ahí nomás llegamos. Señoritas, señores, nos vemos el día viernes, me parece, con ustedes. Tengan presente que el día viernes en la noche dan la prueba, ¿no? Es que estudiarán todo lo que es sistemas dinámicos, absolutamente todo lo que es de sistemas dinámicos.
Bien, muchas gracias, señoritas. Gracias, señores. Una buena tarde. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.